con carácter estándar se entiende, se ocupa de... Ahí le repito lo que me preguntó. Todavía no está disponible, creo que lo dije varias veces, pero por ahí no se escuchó. El plan de trabajo de la materia que estoy mostrando todavía no está disponible, porque el que yo le estoy mostrando es el año pasado. Estamos terminando de ajustar un tema de cronograma. Cuando se habla de economía, ustedes van a encontrar en cualquiera de los manuales que cuando hablamos de economía hablamos de esa ciencia social que se ocupa de analizar cómo se asignan recursos escasos y de uso alternativo para satisfacer necesidades económicas que son generalmente infinitas, ocupándose no solamente de la producción, sino también de la distribución de esos bienes. Entonces van a ver ustedes en cualquiera del material que vayan a pasar revista que esta definición estándar de lo que se entiende por ciencia económica pone el foco básicamente en esta relación dispar que existe entre cierta cantidad de recursos que son de uso alternativo, que son siempre escasos o que son siempre menores en cantidades a lo que se necesita de esos bienes. La ciencia económica generalmente se suele poner este eslogan de que la ciencia económica termina siendo la ciencia de la escasez entendida no en términos absolutos, sino en términos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el enfoque de la economía pasa por poner el foco de atención en aquellas situaciones donde la relación que hay entre la necesidad de algo y la disponibilidad de ese algo es patente, es decir, donde la cantidad de bienes que hay disponibles, de bienes o de servicios, ¿no? O de recursos que hay disponibles para satisfacer una necesidad son menores que los que se necesitarían para que esa necesidad esté totalmente cubierta, y esto permite o pretende reflexionar sobre el hecho de que esta escasez relativa aplica cuando uno está pensando el problema económico desde un punto de vista de un agente individual. La mayor parte de los problemas económicos a nivel individual tienen que ver con esta escasez relativa que hay entre lo que uno tiene y lo que desearía tener. Y también, desde ese punto de vista, esta escasez aplica tanto para las personas de más bajos recursos como las personas más ricas, y también puede ser entendida o se puede extrapolar para analizar un problema de escasez relativa a nivel de países. Todos los países del mundo, desde el más pobre, Haití, o algún país africano, hasta el país más rico del mundo, Suecia, Estados Unidos, tienen problemas de escasez relativas, en el sentido de que la economía se va a preocupar de cómo asignar recursos que son pocos, de vuelta, pocos en términos relativos respecto de lo que a nivel de todo un país pueda existir o puedan demandarse. Entonces, cuando uno está acercándose al problema económico, uno podría resumirlo en esta idea de que la economía siempre trata con el problema de la escasez relativa. La escasez relativa, de vuelta, no quiere decir que sea absoluta, sino que la relación que hay entre un bien y lo que se necesita de ese bien sea de menor, digamos, que haya menos bienes que las necesidades que hay de esos bienes. Yo dije al pasar, y por ahí que vale también la pena resaltarlo, cuando se habla de la economía como ciencia social, ¿sí? Tener presente que esta gran división entre lo que son las ciencias exactas, biología, física, matemática, que están, si se quiere, basados en hechos, en la observación de ciertos experimentos, que tienen, si se quiere, conclusiones que son de carácter más observacionales, a diferencia de este grupo de ciencias sociales, entre los cuales está la economía, donde
el objeto de estudio imposibilita que se lleven a cabo experimentos controlados como los propios de las ciencias exactas, digamos. Mientras que la química puede de alguna manera imaginar, diseñar y poner en marcha algunos experimentos controlados en laboratorio para poder llegar a formular ciertas teorías. En el caso de las ciencias sociales, la política, la economía, la psicología, no existe esta noción de un experimento socialmente controlado que permita reproducir con exactitud las mismas condiciones que posibiliten llegar a cabo o construir teorías que se puedan validar universalmente, como en el caso de las denominadas ciencias exactas. Más allá de lo discutible que parezca este concepto, de vuelta lo importante, o lo que me interesa remarcar, esta idea de que la ciencia social, al igual que en este caso la economía, la psicología, la sociología, la política, va a realizar observaciones, va a realizar teorías, va a realizar postulados teóricos que muchas veces, en el mejor de los casos, pueden someterse a verificación a través de observar situaciones sociales, pero sin la posibilidad de estar reproduciendo un experimento controlado de igual manera que lo puede hacer la física o la química. ¿Está bien? Para aquellos que les interesa el tema, hay una importante discusión epistemológica y metodológica que puede poner en tela de juicio algunas de las afirmaciones que yo dije, pero que no forman parte de este curso. Es decir, que si a alguien le queda la duda y quiere o le interesa profundizar sobre el tema, hay un par de artículos o de libros que son interesantes de comentar. Ustedes habitualmente, como ingenieros, no suelen plantearse esta discusión que respecto de si lo que estudian ustedes es una ciencia, creo yo, o es un arte, o es una técnica, o no sé si ustedes se lo discuten en alguna materia. En el caso de la economía, una buena parte de algunos cursos que tomamos tiene que ver con intentar discernir cuál es el alcance del conocimiento al que alcanzamos, en el mejor de los casos, los economistas, de vuelta basado muchas veces en la aplicación del método científico para construir teorías que resultan y que se aplican a situaciones sociales que están lejos de tener el rigor experimental que es propio de las ciencias más exactas como la química o la física. A partir de esta definición, entonces, de la ciencia como ciencia de la escasez, lo interesante de esto es que, de vuelta, la economía lo que va a estar mirando son aquellas situaciones donde haya que tomar decisiones de asignación de algún recurso que sea escaso respecto de la necesidad que hay de ese recurso. Y en ese sentido está implícita en esta definición una noción de que las necesidades humanas tienden, o parecen al menos para la economía, ser infinitas. ¿Sí? La noción que está, o la idea que está atrás de este concepto de que las necesidades humanas son infinitas, pasan por pensar que el ser humano como ser económico, sea a nivel individual o sea a nivel de todo un país, renueva las necesidades a medida que las necesidades van siendo satisfechas, y por lo tanto en este proceso, los procesos económicos, o al menos los procesos que le importan a la economía, están teniendo siempre esta situación de disparidad relativa entre los bienes, entre los recursos o entre los servicios de los que dispone una gente o una economía, y las necesidades que se tienen de ese bien, de ese servicio o de ese factor productivo. Ustedes van a encontrar ahí en el material bibliográfico algunas definiciones o algunas categorías que, de vuelta, las van a poder leer. Yo no pretendo repetirlas, pero sí mencionarlas. Algunas
clasificaciones de qué tipos de bienes o de servicios hay para la economía, básicamente si son bienes finales o son bienes intermedios, si son bienes de capital o son bienes de consumo, si las necesidades son necesidades primarias o secundarias o sociales, cuestiones que son así conceptuales, nada, anoten, tengan en cuenta que cuando revisen el material gráfico de pasar la revista, pero no es algo de lo que tenga dificultades y lo que me interese resaltar. Básicamente la economía, con esta definición de ciencia social que se encarga de analizar cómo asignar recursos escasos entre o para satisfacer necesidades infinitas, generalmente se la divide como ciencia en dos grandes ramas, que un poco yo les adelantaba cuando vimos la separación principal del curso. Hay una primer rama de la economía que se llama micro, o que entendemos o define como la microeconomía, y hay una segunda rama o un segundo grupo de conocimientos en los que se divide la economía, se llama la macroeconomía. ¿Qué estudia o qué cosas se analizan desde la mirada microeconómica? Bueno, desde la mirada microeconómica, lo que hace la economía es analizar cómo los agentes individuales toman estas decisiones de asignar recursos que son escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas. De ese punto de vista, lo que la economía analiza es cómo un agente individual toma una decisión de consumo, cómo un agente individual puede tomar decisiones de producción, qué pasa cuando los que consumen interactúan con los que ofrecen un bien o un servicio, y qué tipos de mercados, por así decirlo, o qué tipo de interacciones entre consumidores y oferentes se pueden dar. La primera parte justamente de este curso, de la bolilla o la unidad de teoría microeconómica, hace un acercamiento introductorio a estos tópicos. Vamos a destinar una clase a explicar de manera resumida cómo toman decisiones económicas de consumo los agentes económicos. Vamos a dedicarle una clase para pensar de manera introductoria y resumida cómo toman decisiones de producción los agentes que tienen que producir algo. Vamos a destinar una clase a dejar que los que interactúen o a pensar, o desde el punto de vista de la economía, qué pasa cuando interactúan los que demandan con los que ofrecen. Y después le vamos a hacer el plus de pensar qué puede hacer el gobierno, para afectar, para intervenir, para intervenir en estas interacciones entre oferentes y demandantes. Esa es la primera parte de la materia, donde lo que pretendemos, o de lo que pretende esta primera parte de la materia, es tener una idea introductoria sobre cómo la microeconomía pretende describir de manera simplificada la formación del precio de un bien o de un servicio en un mercado microeconómico. Es decir, si bien lo voy a repetir cuando lleguemos a la clase que viene, el objetivo de esta primera parte de la materia tiene que ver con que ustedes se lleven una versión resumida e introductoria de cómo la economía analiza simplificadamente la formación de un precio de un bien o de un servicio. Justamente lo que pretendemos que hagan con el trabajo grupal es que apliquen estos conocimientos introductorios para describir cómo se comporta de manera simplificada el mercado de un bien o de un servicio que ustedes elijan, desde un punto de vista microeconómico. ¿Está bien? Básicamente, de vuelta poniendo en foco, o poniendo el punto de atención en cómo toman decisiones los agentes microeconómicos. Lo dije antes, también lo vuelvo a repetir, para el que pregunta por ahí en el chat, Federico les va a subir y les va a contar el viernes cuáles son las condiciones para la realización del trabajo práctico grupal, cantidad de personas que integran el grupo, el tema, fechas de entrega, qué es lo que tienen que entregar y demás.
Eso entonces decíamos que tiene que ver con la parte microeconómica del curso. ¿Está bien? Entender, o por lo menos de manera resumida, introducir a cómo dice la economía que toman decisiones económicas los agentes individuales, sea para consumir, sea para producir, o qué pasa cuando interactúan los que toman decisiones de consumo con los que toman decisiones de producción. Ustedes, inclusive, creo que en alguna otra materia, que creo que inclusive no sé si cursan este cuatrimestre o el cuatrimestre que viene, van a retomar algunos de estos conceptos y creo que los van a profundizar, de la mano de cómo toman decisiones de consumo los que consumen, o incluso una versión resumida sobre cómo analizar las decisiones de producción los que producen un bien o un servicio. Esa es la primera parte, o es el primer bloque de conceptos microeconómicos, que forma parte de vuelta de esta unidad de microeconomía, que va a formar parte del primer examen parcial. La segunda parte de la segunda rama de la economía es la que se llama macroeconomía. Y la macroeconomía es lo que, partiendo de esta definición de que la economía analiza cómo asignar recursos escasos para fines o para satisfacer necesidades ilimitadas, lo va a hacer a nivel de los grandes agregados económicos, a nivel de países o a nivel de regiones. Entonces, cuando analice, digamos, la macroeconomía, lo que se ocupa es de cómo se resuelven estas decisiones de asignación en conceptos de escasez los países. Y lo que va a intentar explicar la macroeconomía es qué es lo que determina el comportamiento de los grandes agregados macroeconómicos. ¿Qué es lo que va a intentar explicar? ¿Qué es lo que hace que una economía produzca más o menos que otra economía? ¿Qué es lo que explica y cómo se comporta el consumo agregado de toda una economía? ¿Cómo se comporta la inversión agregada de toda una economía? ¿Cómo se comportan las exportaciones de una economía? ¿Cómo se comportan las importaciones de una economía? ¿Qué pasa con estos grandes agregados macroeconómicos en un momento del tiempo o a lo largo del tiempo? ¿Qué pasa con el comportamiento del mercado de dinero o con el sector monetario de una economía? ¿Qué pasa con el sector externo de una economía? ¿Qué pasa con, o cómo debiera el gobierno y qué instrumentos de política económica tiene cuando el gobierno está pretendiendo afectar no un mercado de un bien o de un servicio desde el punto de vista microeconómico, sino qué es lo que puede hacer el gobierno para afectar la performance macroeconómica de un país? ¿Qué puede y qué no puede hacer para que aumente el nivel de PBI o del producto de una economía? ¿Qué puede hacer para que el empleo baje o suba? ¿Qué puede hacer para que las tasas de interés suban o bajen? ¿Qué puede hacer para que mejore o empeore el intercambio comercial de bienes de una economía con el resto del mundo? El foco o la pregunta que vamos a intentar responder en este curso introductorio es que ustedes conozcan y medianamente puedan conocer y aplicar un modelo o una representación simplificada de cómo se comporta una economía en el corto plazo respecto de lo que es la producción de bienes. Es decir, qué es lo que hace que una economía a corto plazo pueda producir más bienes o menos bienes, qué es lo que hace que una economía a corto o largo plazo tenga una tasa de interés más alta o más baja. Ese debiera ser, por así decirlo, la gran pregunta o el gran concepto que vamos a intentar desarrollar en la segunda parte o esta segunda unidad de la materia y que va a formar parte del segundo examen parcial. Si ustedes van a ver, cuando ustedes ven el plan de trabajo de la materia, lo que van a ver es con un poco más de detalle, que básicamente son los conceptos que se van a ir desarrollando en cada una de las clases de la materia. Para ir cerrando últimos 15 minutos,
como parte de esta unidad introductoria, pretendemos, y ustedes lo van a terminar de ahí de revisar con Federico, que aprovechemos para introducir las dos primeras herramientas conceptuales que vamos a tener en la materia, que yo ya tal vez adelanté, que tiene que ver con el uso o empezar a acostumbrarnos al uso de modelos económicos para explicar o para entender y para hacer algunos puntos en particular. En general, la economía suele abusar de la utilización de lo que se conoce con el nombre de modelos económicos. Los modelos económicos lo que son representaciones simplificadas de alguna realidad que se pretende explicar, conocer y poder utilizar para predecir situaciones similares. La nota distintiva de esta herramienta, de la noción de modelo, es que cuando uno utiliza y construye un modelo económico, lo que pretende es abstraer y simplificar las cuestiones más elementales de una realidad que pretende describir y explicar. Entonces, lo que vamos a ver nosotros, o yo le voy a comentar ahora brevemente, ustedes van a completar con Federico, mientras el perro que se aburrió del Jitsi se retira de la clase de Jitsi y le ponemos media falta. Son dos modelitos que, de vuelta, son introductorios y lo que pretende, o el objetivo de estos dos modelitos es empezar a ganar gimnasia en esto de utilizar representaciones simplificadas para intentar hacer algún punto o resaltar alguna conclusión. Entonces, en el curso, en esta parte introductoria, ustedes van a notar que se hace referencia a dos modelitos, a dos representaciones simplificadas de la realidad. El primero de ellos es uno que se llama la frontera de posibilidades de producción, o la curva de posibilidades de producción. El segundo modelito que ustedes van a revisar con Federico, que tiene que ver con el flujo circular de la renta. Estos dos modelitos introductorios que ustedes van a ver con Federico pretenden cada uno de ellos responder a una pregunta, si se quiere, o brindar una respuesta simplificada a alguna cuestión en particular. Cuando hablamos del modelo de la frontera de posibilidades de producción o de la curva de posibilidades de producción, lo que van a ver ustedes que es una representación hiper simplificada sobre cómo un agente individual o una economía en su conjunto tendría o podría usar una dotación de factores productivos para producir dos bienes que son de producción alternativa. Es decir, uno podría pensar una situación de un agente económico o de una economía que básicamente enfrenta el problema económico básico, que es contar con una dotación fija de factores productivos que los puede destinar en la hipersimplificación a producir dos bienes. A nivel individual, todos nosotros y la economía en su conjunto siempre enfrenta esta restricción de contar con una cantidad de factores productivos. Yo, por ejemplo, a nivel individual, o todos como trabajadores, tenemos una cantidad de factores fijos, una cantidad de factores productivos disponibles, las horas de trabajo, los recursos materiales que puede disponer para llevar adelante una actividad productiva, y lo que se tendría que preguntar es, o lo que intenta este modelito poner de relieve, es cuáles son las combinaciones de esos, o qué puede pasar a medida que uno puede combinar esos factores productivos para producir en el extremo dos bienes. Y el problema económico fundamental que deviene del hecho de que cuando uno tiene una dotación fija de factores productivos a nivel de un agente económico, a nivel de una empresa o a nivel de un país, producir más de un bien requiere siempre sacrificar la producción del otro bien. En ese sentido, este modelito de la frontera de posibilidad de producción lo que hace es intentar poner en relieve la noción esta de
de que la economía es la ciencia de la escasez. A nivel individual o a nivel de vuelta de una empresa, de un agente económico de un país que tiene una dotación dada de factores productivos, lo que tiene que elegir hacer es, si puede producir dos bienes, a medida que produce más de un bien, tiene que sacrificar la producción del otro bien. Y esa noción de sacrificio de la producción de un bien para producir otro bien da lugar a una medida posible del costo del bien, entendido como lo que se sacrifica de la producción de algo para producir otra cosa. El hecho, o si ustedes lo quieren pensar, el costo que tiene para ustedes estar formándose, entre otros costos, incluye el sacrificio que hacen por estar sentados acá en esta sesión de Jitsi, en lugar de estar haciendo alguna otra cosa. Sea mirar una serie de Netflix, sea estar corriendo o estar tomándose un café con leche con un amigo. Y en ese sentido, uno podría pensar que el costo de esta clase para ustedes es el valor de lo que dejan de hacer para estar sentados escuchando esto. Es decir, al menos el costo de lo que dejaron, de lo que sacrificaron para estar acá sentados. Esta noción, si se quiere, básica, es la que ustedes van a profundizar cuando vean con un poquito más de detalle el modelito de la frontera de posibilidades de producción, sobre todo para hacer el punto de que desde el punto de vista económico, uno puede medir el costo de cualquier cosa a partir de conocer el valor de lo que se sacrificó para que esa cosa se produzca. Entonces, eso es lo que básicamente van a ver con un poquito más de detalle y algunas cuestiones numéricas cuando desarrollen con Federico el modelito de la frontera de posibilidades productivas, de vuelta, que se puede aplicar para analizar la decisión económica de un agente individual que tiene que elegir destinar sus recursos productivos a producir dos bienes o dos servicios, o que se puede utilizar para pensar qué le pasa a una economía a nivel agregado cuando tiene que destinar los recursos productivos con los que cuenta a la producción de dos bienes de uso alternativo. También de la mano de esto van a ver algunos detalles respecto de cómo se puede usar este modelito a nivel agregado o a nivel macroeconómico para caracterizar algunas situaciones o algunas nociones que habitualmente se mencionan de manera inadecuada, como qué significa que una economía crezca o qué significa que una economía se desarrolle. Entonces, con ese modelito también podemos pensar, ustedes con intenciones que lo usen para pensar cuándo uno podría entender que una economía a nivel agregado crece o simplemente está produciendo más bienes o servicios. El primero de los modelitos que forman parte de esta unidad introductoria, ustedes van a ver con Federico conceptualmente y con algunos numeritos en particular. Y el segundo modelo que está incluido con carácter introductorio en esta primera parte de la materia, que después vamos a retomar cuando veamos la parte de macroeconomía, que es el del flujo circular de renta, lo que intenta es explicar de manera resumida cómo circula o cómo fluye la corriente de la producción de bienes y servicios en una economía hipersimplificada. Es un modelito, si se quiere, más de carácter macroeconómico, intenta explicar qué sucede con la producción de bienes y servicios en una economía hipersimplificada, donde todos los agentes económicos se pueden agrupar en propietarios de factores productivos de un lado y del otro lado las empresas que son las que producen bienes y servicios, y poner de relieve que de manera hipersimplificada, en una economía cerrada o con algunas características, lo que las familias están consumiendo de bienes y servicios termina siendo equivalente al valor de lo que las empresas producen de esos bienes y servicios, y termina siendo equivalente al costo o a la retribución que reciben los factores productivos que participaron en la producción de esos bienes. Esta circularidad que parece, que está implícito en lo que yo les dije recién, intenta poner de relieve que de manera hipersimplificada en una economía determinada,
el valor de los bienes y servicios que se producen tiene que ser el reflejo de una retribución a un factor productivo que participó en la producción de esos bienes o servicios, y que en esa economía hipersimplificada lo que las familias están consumiendo no sale de otro lugar que no sea el ingreso que recibieron las familias por participar en la producción de esos bienes y servicios. Nada, de vuelta, hipersimplificadamente pensar o empezar a pensar cómo en una economía a nivel agregado, dónde se generan los bienes, quiénes son los que consumen los bienes y servicios, y que lo que consumen, y que en una economía cerrada, lo que consumen esos bienes y servicios, son los mismos factores productivos que participaron del proceso productivo, y que con lo que obtuvieron de la participación en el proceso productivo pudieron comprar los bienes y servicios que colaboraron en producir. Voy a ver si para la semana que viene me acuerdo, y está disponible y lo pongo a disposición, unos 3 o 4 minutos de un dibujito, no sé si ustedes han visto alguna vez El maravilloso mundo de Gumball, que explica esto que estoy diciendo de una manera extremadamente simplificada, y que de vuelta pone de relieve el hecho de que en una economía capitalista, o en una economía también socialista, en una economía básicamente capitalista, lo que las empresas venden, lo que las familias consumen, proviene de haber obtenido ingresos por haber participado en la producción de esos bienes y servicios que terminan consumiendo. Entonces, de vuelta, la intención de estos dos modelitos que ustedes van a ver con más detalle y con algunos ejemplos hipersimplificados con Federico, pretende empezar a hacer el ejercicio de acercarnos al uso de modelos entendidos como representaciones simplificadas de la realidad para poner de relieve algún concepto. En el caso de la frontera de posibilidad de producción, que ustedes evidencien esta noción de que la economía es una ciencia de la escasez. Esto es, o sea, que siempre que uno tiene que elegir producir algo, consumir algo, dedicarse a la producción de algo, está sacrificando el consumo, la producción o el disfrute de otra cosa que deja de hacer. Y de la mano de eso, algunos detallecitos económicos que se pueden extender o para los cuales podemos usar este modelito para entender algunas situaciones sobre todo del comportamiento macroeconómico de algunos países, y sobre todo para entender y para diferenciar cuando uno puede hablar que una economía está creciendo o está teniendo un cambio en el nivel de actividad. El segundo modelo, de vuelta, que vamos a retomar cuando veamos la parte macroeconómica, pretende que ustedes empiecen a acercarse de manera hipersimplificada a qué es lo que pasa en el proceso circular de producción de bienes, generación de ingresos y consumo de lo que los factores productivos reciben por participar en la producción de un bien o de un servicio. No sé si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia. No, ninguna, profe. En la guía de trabajos prácticos que vamos a estar subiendo también al campus, van a encontrar que están disponibles las direcciones de correo de Federico y mías. La intención es que también sea un canal de comunicación, pero para que el canal de comunicación sea eficiente, en general intentamos que las preguntas que vayan por esa vía sean lo más concreta posible, es decir, que una pregunta del tipo profesor, no entendí lo que dijo en la primera clase, no suele ser útil a los efectos de la comunicación. Así la pregunta es, me gustaría o necesito que me expliques qué quieres decir o que se entiende por el costo de oportunidad del bien X, o eso creo que suele ser más productivo a la hora de responder, o necesito que me indiques dónde puedo revisar el punto 2.3 de la bibliografía. ¿Está bien? Lo que digo es que para que el uso del correo sea eficiente para ustedes y para nosotros, en general,
aspiramos que las preguntas sean lo más concretas posibles. No sé si quedó alguna cosa pendiente. Del lado nuestro nos queda en esta semana subir el plan de trabajo, incluyendo la fecha de los exámenes, sobre todo para que ustedes vean y nos confirmen si no hay superposición con otra materia, y subir al menos el material bibliográfico de esta primera parte del curso y la guía de trabajos prácticos, que es lo que van a empezar a ver con Federico los días, el próximo viernes, ¿no? Incluyendo también le voy a decir a Federico que por favor les confirme el horario de inicio de las clases la parte de la clase sincrónica de la parte práctica de la materia. No sé si alguien tiene alguna duda más, pregunta, sugerencia, inquietud. Las clases de los martes empiezan o están pensadas de 18:30 a 20, ¿sí? Muy posiblemente, ya le digo, esto como horario máximo, o si en algún momento hace falta, nos extendamos un poquito más, pero el horario de inicio de las clases de los martes es 18:30 horas. El horario que, ahí dice Franco, el horario que figura en el cronograma de la materia está pensado en la modalidad presencial, en esta modalidad, digamos, de virtualidad. La intención de las sesiones de Jitsi sincrónicas es que sean complementarias de un conjunto de actividades de aprendizaje que ocupen más o menos el mismo tiempo y vuelta. No necesariamente todos los días vamos a estar hasta las 20 ni hasta las 21:30. Entendemos también que de vuelta mantener una sesión de Jitsi de 3 horas es casi virtualmente, digamos, es imposible o incluso desaconsejable, digamos, ¿no? En principio, digo, posiblemente el horario estimado promedio de las clases va a ser más parecido de 18:30 a 20 que de 18:30 a 21:30. Profe, una consulta. Sí. El material teórico sería, acá ya en el campus aparece en la introducción circuito económico, hay unos videos y también está en la bibliografía recomendada. Ahí ya podríamos leer más o menos la teoría. ¿Sí? ¿De ahí? Sí. Ok, buenísimo. Esperen, si quieren, a terminar de que les suba la versión que no va a tener grandes cambios respecto al año pasado del plan de trabajo, para tener un poco la línea, la guía, el alcance de lo que tengan que revisar del material, digamos, ¿no? Buenísimo, gracias. Si nadie tiene ninguna duda más, ninguna inquietud, a los valientes que mantuvieron la cámara prendida les agradezco. Al resto los invito para que en el caso que quieran participar de clases sincrónicas se animen y hagan el esfuerzo y dispongan de los medios tecnológicos para aprenderlo, porque realmente facilita bastante o hace que sea más, por lo menos para el que tiene que hablar, un poco más digerible, estar hablando en alguna cara humana. Y si no tiene ninguna duda más, nos vemos el martes que viene y quedan ahí a confirmar el tema del horario de la clase del viernes con Federico. Yo por lo pronto nada más, yo me voy desconectando
Salvo que alguien quiera Chao, preguntar profe, alguna cosa más. gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias.